Pues seguimos acá. En el día de hoy sabemos que, como siempre, nuestro hermano Junior Díaz trae una enseñanza para el pueblo y para cada uno de nosotros. Nos retroalimentamos de las cosas que Dios está haciendo a través de él y de la palabra que siempre pues trae acá este canal para enseñar a cada uno de nosotros, también a usted, amable televidente que nos está viendo en esta hora. Vamos a pasar. Bienvenido, Junior. Dios se le bendiga, hermanos y hermanas. Les saludo con óculos santo, como dice la palabra. Le doy gracias a Dios por una vez más, ¿verdad? Ser instrumento de Él para hacerle llegar la palabra a cada uno de sus corazones. Respondo al nombre de Junior Díaz, evangelista de Jesucristo, por la misericordia de Dios, porque nada recibe el hombre del cielo que no venga de Dios. Esta tarde vamos a traer una hermosa enseñanza, que es lo que Dios quiere que sepamos. Amén. Y para eso yo quiero que todo el que tenga Biblia allí se vaya a el libro de San Juan 6:53. Y la palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Apunten ahí, vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el Padre, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gloria a Dios. Hay que ver el enfoque que Dios quiere que tengamos, porque muchas personas, por no entender la Escritura, son un fracaso en su representación de vida en Cristo Jesús. Y digo que son una miserable representación, porque ellos no tienen el poder que Dios quiere que tengan. La vida de Cristo no está en ellos, y es porque ellos no han conocido, ¿verdad?, la esencia del mensaje. Y vamos a hablar del poder en la sangre. El poder en la sangre, porque yo meditaba, muchas personas dicen que la sangre tiene poder, pero cuando tú dices que tiene poder, yo puedo pensar que es algo que puede terminar. Ahora, la sangre de Cristo es poderosa. Y lo primero que le vamos a enseñar es que es una sangre sagrada. Mucha gente cree que porque Cristo tenía un cuerpo similar al nuestro, tenía la sangre de cualquier hombre o cualquier mujer. No estaba la sangre de José y María en Cristo. Conforme a la palabra, Primera de Corintios 15:22, dice que en Adán todos mueren. O sea, si la sangre de Cristo fuera la sangre de Adán, fuera una sangre inmunda, no fuera una sangre sagrada. Por eso él vino de un nacimiento virginal, porque es una sangre sagrada. Hay que entender, cuando una persona tiene un hijo con una mujer y él despeja alguna duda, él le hace un juicio de paternidad. O sea, hace una prueba del ADN. ¿Y de quién se toma la prueba? Del padre. La madre no determina la sangre del niño, es el padre. O sea, desde el principio todo empezó como el hombre. La mujer sale de la costilla de un hombre, y antes del hijo está en el vientre, estuvo en el hombre. Amén. ¿Qué quiero decir? La sangre de Cristo, igual que la sangre que usted tiene de su padre, la sangre de Dios. Ahora usted me dirá, pero ¿y cómo es? Bueno, vamos por la palabra. Hechos 20:28. Pablo le dice a los pastores de la iglesia de Éfeso, le dice claramente: mirad por vosotros mismos y por el rebaño, el cual el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para que apacentéis
la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. ¿Quién compró la iglesia? Dios. Dios compró la iglesia, o sea, la sangre que fluía por todo el torrente sanguíneo de Jesucristo era la sangre de Dios, varón. Por eso es sangre sagrada. En Adán todos mueren, en Cristo son todos vivificados, está claro. En la antigüedad se dependía de un derramamiento de sangre para el perdón de pecado. Ahora, Dios quiere que nos enfoquemos en la sangre de Cristo. Miren, 1 de Pedro 1:18, escuche bien. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzgará a cada uno según su obra, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ya que habéis sido rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual concebiste de vuestro Padre, no con precio corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entiendan eso. Es una sangre que nos trae la redención por ser sangre sagrada. Cuando habla de redención, habla de rescatar, habla de salvar. En el término, ¿verdad?, que podamos ampliar la enseñanza para que usted pueda entender. Y por ser sangre sagrada, va a ser una sangre derramada. Cristo dice en San Juan 10:18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por vosotros. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. Y este mandamiento recibí del Padre. O sea, no fue una sangre rociada, fue sangre derramada. ¿Por qué? Dice la palabra en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no había perdón del pecado. Y para ellos sacrificar un cordero, escuche bien lo que hacían. Ellos revisaban el cordero a ver si había un desperfecto, sus párpados, todos lo revisaban. Si había algún defecto, no, este no está calificado para ser sacrificado. Esa es la sangre de Cristo, sangre sagrada, sangre derramada. La sangre de Dios estaba en Cristo Jesús. Amén. También es una sangre salvadora. Salvadora, por ser sangre derramada se convierte en sangre salvadora. Dice la palabra en el libro de Hebreos 9:3. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual fue redimida mediante el Espíritu Santo que se ofreció sin mancha a Dios, santificará, limpiará vuestra conciencia de toda obra muerta. O sea, está diciendo que si la sangre inmunda de los animales, que es sangre inmunda, ¿verdad?, podía santificar para la purificación de la carne, cuánto más una sangre preciosa, una sangre sagrada, una sangre derramada, una sangre, aleluya, perfecta, sin contaminación, sin pecado. ¿Cuánto más limpiará? Está hablando de que la sangre inmunda hacía una limpieza exteriormente, pero la limpieza de Cristo empieza por dentro. Está hablando de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es una limpieza interior, una santificación interior. Por ser sangre sagrada, es sangre derramada y también es sangre salvadora. Ahí donde leímos, Jesucristo le imita a beber su sangre y a comer su carne. Cuando Jesucristo le dijo esto a ellos, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida en vosotros. Y como el Padre vive en mí, yo no puedo vivir en ellos. ¿Por qué? Los discípulos, que eran muchos, se ofendieron y se fueron. Se fueron tanto que Cristo tuvo que decirle a los apóstoles, ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Y qué fue lo que le ofendió que se fueron tanto? Porque ellos entendieron que en el Viejo Testamento, Levítico 17, Génesis 9:4, Deuteronomio 23, habla de que no se debe beber la sangre. Ellos eran personas leídas, ellos se sintieron ofendidos, pero tampoco entendían el mensaje. ¿Qué Cristo le quería decir?
Escuche lo que dice Levítico 17, del día 14. Que la sangre es la vida del cuerpo. Cristo dice que yo soy la vida, ¿verdad? O sea, un cuerpo sin sangre es un cuerpo sin vida, ¿verdad? ¿Y qué Cristo le está diciendo? Aliméntense de mí para que tengan vida. Aliméntense de mí y tendrán vida. Cristo le está diciendo que Él se entregó a sí mismo por vosotros para vivir dentro de nosotros. Lo que Cristo le está diciendo es que lo dejemos vivir dentro de Él, que nos alimentemos de Él. Lo que es la sangre para su cuerpo, lo es Cristo para su espíritu. Un espíritu sin Cristo es un espíritu sin vida. Un cuerpo sin sangre es un cuerpo sin vida. ¿Pueden entender eso? Cristo está hablando de una sangre que es compartida. Él quiere compartir su carne. Él dijo, yo soy el pan de vida. Lo que comieron el pan, el maná que cayó en el desierto, murieron. A pesar de que comían un pan que cayó del cielo, un maná. Pero Cristo es el pan vivo que nos trae la vida. La vida es la sangre, por eso tenemos que entender el enfoque de mensaje. Debemos proclamar las provisiones de la sangre de Cristo. Mientras no entendamos lo que es compartir su sangre, ¿verdad? Comer su carne y beber su sangre, no vamos a entender. Debemos proclamar las provisiones de la sangre de Cristo. Y me voy a usar un poco la ciencia terrenal. Por todos nuestros torrentes sanguíneos, por todas las canales de nuestra estructura fisiológica, circulan glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos imparten una proteína que se llama hemoglobina y le proporcionan oxígeno a las células. O sea, todo lo que necesita tu cuerpo lo proveen los glóbulos rojos. ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra? Todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa siendo cristiano está en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos. Y vámonos por la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Oye lo que dice. Claramente. Escucha. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿no les parece esa? Vida en vosotros, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Yo me pregunto, ¿cuáles de nosotros, televidentes, estamos viviendo en gloria y excelencia? Jesucristo declaró y manifestó al Padre. ¿Cuáles de nosotros estamos declarando y manifestando al Padre? La gente habla por conocimiento. Y esto se vive por vivencia, por experiencia. Cuando usted da un testimonio, porque usted tuvo una experiencia, que usted fue procesado en eso, que usted predica, que fue procesado en el amor porque sufrió, que fue libre, porque puede hablar de la liberación, porque fue libre. O sea, esos son los mensajes que Dios respalda. Dice que nos han sido dadas todas las cosas, no que nos la dará, no que quizá, no que nos la dio, que nos la dará, está todo disponible. Y Pedro sigue diciendo, mira, a nuestra fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, a nuestro dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y él dice, si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejará estar ocioso y sin fruto. ¿Por qué no dan fruto? Porque no se han alimentado del poder de la sangre de Cristo. Y dice Pedro, y el que no tiene esta cosa está ciego, corto de vista. Y no es problema de óptica López, no es problema de una óptica. Ciego espiritualmente, dice que veían y no percibían. Están ciegos, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. O sea que cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, hay una santificación, la sangre de Cristo sigue, ¿verdad? Y lo más interesante de esto, que estamos hablando de los glóbulos rojos, asimismo, como la sangre se mantiene alimentado en todo nuestro organismo para el funcionamiento. Ahora mismo usted está escuchando este mensaje y su sangre está fluyendo dentro de usted. Esos mismos glóbulos rojos son encargados no solamente de proveer a nuestro organismo la proteína, el oxígeno, sino que también se llevan la basura. O sea, recogen el dióxido de carbono, recogen el ácido, toda la basura,
es impulsada a los pulmones la impulsan a los riñones para ser eliminada. Pero si tenemos toxinas, no dejamos que la sangre de Cristo circule en nuestro ser. Debemos salir de la toxina, porque la toxina representa el odio, deuda, amargura, rencor, falta de reconciliación. O sea, ¿qué le estoy diciendo? 1 de Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia. No que nos limpió. Está hablando de constantemente. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia. No solamente nos provee, sino que también nos limpia. Aleluya. Todos los canales de nuestra estructura fisiológica son limpios por la sangre. Aleluya. También Cristo nos limpia con su sangre de todos los pecados. Y esto es espiritual, hermano, estamos hablando espiritualmente. Debemos confiar en el poder de la sangre de Cristo que combate. Aleluya. O sea, varón, esto es muy interesante. También tenemos glóbulos blancos que combaten las enfermedades. Escuche esto. Glóbulos blancos que combaten las enfermedades. Uno de los enemigos más grandes del hombre son los virus y la bacteria. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 1348, murieron 8,5 millones de personas, pero después que el armisticio fue firmado, murieron 25 millones de personas. ¿Qué pasó? Vino una gripe pandémica y acabó con 25 millones. 1/3 de Europa murió. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, aquí se presentó el COVID-19, ¿no? ¿Qué pasa? Que los glóbulos blancos tienen unos pequeños lentes adheridos que se llaman anticuerpos. No están contra el cuerpo, están a favor del cuerpo. Y esto tiene una memoria. Cuando entra una enfermedad, él la conoce su rango, conoce su paraje, conoce de dónde viene y la destruye. Pero cuando viene una enfermedad de otra tierra lejana, el glóbulo blanco no tiene la capacidad de reconocerlo. Entonces, ¿qué hace? Que se comunica con la glándula linfática. Le dice, mira, tenemos un invasor, tenemos que preparar municiones. Pero debido al poco tiempo, la gente muere. Gracias a Dios que apareció Edward Jenner y creó la inmunización. La inmunización es una pequeña muestra que se toma del paciente que tuvo la enfermedad, se le inyecta un químico con la memoria y ahora puede combatir. Amén. Ahora puede combatir. Conozco tu paraje, sé quién eres, sé de dónde viene, y la destruye. ¿Qué todo esto tiene que ver con la sangre de Cristo? Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos, está hablando de lo que vienen de guerrear con Jesucristo, preparados para la guerra. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, tenemos una sangre que redime, una sangre que limpia, una sangre que nos provee, una sangre que justifica, una sangre que combate todas las enfermedades. ¿Y cómo la combate? Bueno, la misma palabra enseña en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que Cristo venció, también la iglesia de Cristo lo va a vencer. Todo lo que Él venció, todo. A veces estamos pasando una prueba y nos estamos quejando. Hermano, no se queje, que todos los que se quejaron se quedaron postrados en el desierto. Todo. Dice la palabra, da gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Yo decía, aunque me mate Jehová, en Él esperaré. ¿Y quién? La salvación. Muchas veces vamos a sufrir enfermedades. Dice la palabra en el Salmo 107, versículo 20,
Él envió su palabra y los sanó. Y los sacó de la ruina. Viven arruinados porque no han aceptado a Cristo en su corazón. Viven arruinados. ¿Cómo yo le quiero hacer entender qué es la sangre de Cristo? Jesucristo le dice en San Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Dejar fluir la palabra de Dios en todo nuestro organismo es la sangre de Cristo. Dice que al principio Dios era el verbo y el verbo era con Dios y vino y se habitó entre nosotros y se hizo carne. Está hablando de su palabra. Esto es espiritual. Dice, mis palabras, las que yo le he hablado, son espíritu y son vida. Ahora le explica a los discípulos que se quedaron, que no se fueron, porque la gente cuando el mensaje es fuerte se van. Pero si el mensaje, la palabra de Dios es una espada y están hablando de fornicación y te está doliendo, entrega la fornicación, no le dé la espalda a tu pastor. Están hablando de adulterio y te molestó, eso es tirándome puya. No. Es que reconozca lo que hay en ti, reconoce tu esclavitud, que la sangre de Cristo te limpia, la sangre de Cristo te santifica, la sangre de Cristo te purifica. Primera de Juan 3:3, y todo el que tiene la esperanza en Él, purifíquese a sí mismo como Él también es puro. El potencial más grande que tenemos es que un día podemos ser semejante al Hijo de Dios. Y yo en esto soy inconforme. Yo siempre quiero más. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que la Biblia todo tiene un solo significado. Cuando usted lee el Viejo Testamento, Cristo está en todo. Hagamos el mundo. Noé, ahí está el arca de Noé. Cuando vamos a Abraham, vemos este cordero que apareció para que él no sacrificó a su hijo. ¿Quién es? El mismo cordero que vio Juan el Bautista. Es aquí el cordero que quita el pecado. Jesucristo, Dios empezó con un sacrificio, ¿verdad? Y terminó con un sacrificio, sacrificando a su hijo. Ahora debemos sacrificar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. ¿Para qué? Para los demás. Queremos que Dios se glorifique, y Dios se glorificó en Cristo Jesús cuando Él vino con 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, y fue tentado. Porque usted va a ser tentado en el proceso de ayuno, de oración, todo. Ahora mismo hay un espíritu de pereza que tiene la gente cautiva, que no le permite orar con libertad, ¿entiende? Entonces hay una obstrucción, porque Dios tiene que permitir que intervenga en tu oración, porque dice que el que está firme, mire que no caiga. O sea, es para que te mantenga firme, para que pelee cuando no se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿entiendes? No soy conforme el día que no siento la presencia de Dios. Siempre lo digo aquí, el día tiene 24 horas. Para mí la hora sagrada es la hora que yo estoy de su presencia. No tiene hora. Es muy bueno orar de madrugada, pero la hora que yo estoy en su presencia, para mí esa es la hora más sagrada, esa es la hora mejor. Miren lo importante de esto. El sacerdote, que eran los encargados de sacrificar al cordero, lo hacían una sola vez al año, y ahí descendía la presencia. O sea, una sola vez al año ellos podían recibir la presencia de Dios, disfrutar de la presencia. Miren, cuando Cristo fue crucificado, que el velo fue rasgado, o sea que ya la presencia está abierta para todo aquel que se arrepienta y es redimido por la sangre de Cristo, es justificado, es santificado, es limpiado. O sea, es una nueva creación. 24/7 está la presencia. Y sin la presencia de Dios no vamos a poder, como decía Moisés, mira, si tu presencia conmigo no va. Hay que entender que el poder está en la sangre. La gente no quiere sacrificar su cuerpo. Jesucristo sacrificó su cuerpo en el Gólgota. Allá lo sacrificó. Amén. Y aunque la tumba quería quedarse con el cuerpo, no pudo. Y aunque el Hades quería retener el alma, no pudo. Porque con su muerte venció la muerte. El derramamiento de sangre que Cristo hizo por nosotros. Dice la palabra, que no tenga la sangre de Cristo por inmundo. O sea que cuando yo peco, ahora estoy pisoteando la sangre de Cristo. Personas que son residentes del pecado, que fueron limpios, que fueron lavados, que fueron redimidos. Dice la palabra en Romanos 5:8, que Él nos reconcilió con todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, tenemos todo a nuestro favor.
por su sangre que derramó. Dice que con todas las cosas, no hay excepción, todas las cosas que hay en la tierra y la que hay en los cielos. Tenemos un ministerio que tenemos que reforzarlo con los frutos del Espíritu Santo, con los dones, con la unción del Santo, con la unción que apudra el yugo. Jesucristo es poder de Dios, Jesucristo es sabiduría de Dios, y todo eso está en la sangre de Cristo, la sangre que circula por todo nuestro torrente sanguíneo. Asimismo, su palabra tiene que llenar nuestro corazón. Es lo que dijo Cristo: escribiré mi ley en su mente, en su corazón al final. Amén, así es, así es. Solamente en la sangre de Cristo hay redención de pecado. Si a usted le dicen que alguien por ahí quita pecado, dígale que no, que solamente Jesucristo, el único Hijo unigénito, Hijo de Dios, que quita pecado, se llama Jesucristo.